que necesitamos hacerla, ¿cierto? Todos los días estamos conectados en el día a día, en el hacer, y hoy pues nos conectamos con este espacio más orientado a ese plan de autodesarrollo, a ese desarrollo del ser. Y también estos ciclos de conferencias que hacemos es dando respuesta a esas mediciones que el hospital hace de clima, cultura, riesgo psicosocial, ¿cierto? Cuando hacemos esas mediciones, pues hay unos resultados que están o que requieren mayor fortalecimiento, entonces esto forma parte de los planes de intervención que el hospital hace, derivado de cómo fortalecemos ese trato interpersonal, esa relación entre jefe y colaborador, ese liderazgo de sí mismo como personas y cómo orientamos ese liderazgo hacia los demás, y la gestión de las emociones tiene mucho que ver con todas estas dimensiones que requieren pues como fortalecimiento. Entonces le damos la bienvenida a Alexander González Toro. Él es nuestro facilitador con quien hemos venido trabajando en este desarrollo del ciclo de conferencias. Forma parte del grupo de facilitadores que a través del plan de bienestar que tenemos con Confenalco siempre nos están acompañando y nos están apoyando. Él nos está acompañando en otros procesos al interior del hospital, entonces está muy, pero muy contextualizado tanto con el direccionamiento estratégico del hospital como con estas necesidades que tenemos de desarrollo al interior. Entonces, muy bienvenido, Alexander, y a todos esperamos que disfruten mucho este espacio. Hoy tenemos como acompañamiento desde Desarrollo Humano va a estar Elizabeth González con ustedes, y desde Formación va a estar Mariana, que va a estar muy pendiente de que sí tomen todos el control de asistencia, y Elizabeth pues pendiente de que si alguien hace una pregunta, de si alguien activa el micrófono, si alguien pregunta por el chat, pues estar ahí como que dándole la señal a Alexander para que les demos participación. Entonces, claro, muy bienvenidos a todos y esperamos que disfrutemos mucho este espacio. Muchísimas gracias, Miriam, como por esa introducción que realmente nos contextualiza, pero nos da también la posibilidad de no solamente enterarnos de qué va a ser la charla, sino de enterarnos cuál es la intención que tenemos desde el hospital para construir estos escenarios. Y esa intención siempre va a estar asociada a nuestro bienestar, el bienestar personal, el bienestar de nuestras relaciones, el bienestar de nuestros resultados, todo eso que hace mucho tiempo definió Aristóteles como los cuatro elementos que constituían el bienestar, que es el estar bien. Y los 4 elementos que nos decía Aristóteles, sin entrar en la filosofía profunda, porque es mucho lo que escribió y cosas muy lindas, pero nos hablaba que el bienestar estaba compuesto en esencia del bien pensar, el bien sentir, el bien decir y el bien hacer. Entonces, estos escenarios son para que trabajemos desde nuestro bien pensar, nuestro bien sentir, nuestro bien decir y nuestro bien hacer. Y desde ese enfoque yo creo que Miriam y que toda la propuesta que tiene el hospital se encamina a reconocer que estos espacios, más que en el aspecto laboral, nos ayudan en el aspecto humano. Y desde ese aspecto, yo creo que todos nos relacionamos en la misma condición, seres humanos intentando mejorar y tener mejores escenarios de vida. Entonces, bienvenidos para todos y para todas. Miriam ya les dijo mi nombre, Alexander González Toro. Entonces, por aquí los voy a estar acompañando. Esto es un ciclo de conferencias que hemos estado diseñando para ustedes. Y como les decía Miriam, yo tengo la fortuna ya de conocer, digamos que parte de todo lo que es la dinámica del hospital. Entonces, muy sintonizado con eso, muy vinculado desde mi afecto también con el sector de la salud. Entonces, para mí es un placer, y siempre se lo he dicho a Miriam, para mí es un placer, más que un trabajo, poder acompañarlos a ustedes y poder brindar un poquito de estas experiencias que me tienen al frente de esta pantalla hoy. Bueno, entonces les voy a pedir que me levanten la manito para que vean quiénes estuvieron en la charla anterior. A ver, ¿quién recuerda que estuvo conmigo ya hace varios? Alejandro por acá, ¿quién más? Que levanten la mano. A ver, también Lili, Catalina, Brian, sí, Yurani, desde formación estuvieron, Liliana Restrepo, miren, muy bien. ¿Y recuerdan de qué era la charla anterior? A ver, ¿quién de los que estuvo me recuerda de qué hablamos la vez pasada? Gestión del servicio no era. Sí, señora. Liliana, ya sabe para que Elizabeth tome nota para Liliana el regalo, el primer regalo del día para Lili que nos contestó de primero.
Listo. A ver, ¿quién más? Vocación del servicio. Trabajamos vocación del servicio. ¿Algún tema en especial de lo que tocamos en vocación del servicio que se les haya quedado? ¿Alguien que recuerde algo de esa charla? A ver qué tanto estamos en esa retentiva. A ver, ¿quién se arriesga? ¿Me lo pueden escribir? Brian, levantaron la mano. A ver qué me pueden decir. A ver, ¿qué recordaron de la charla de vocación de servicio? Ay, no se les quedó nada que pensar. A ver, Brian dejó la mano levantada. A ver, el servicio no es como, por ahí se me fue el mensajito. A ver, ya lo voy a abrir por aquí. El servicio no es lo que haces, sino lo que uno es. Es decir, el servicio no es una vocación que uno despierte a partir de charlas y conferencias de cómo tratar al otro, cómo significar la vida del otro. No, el servicio es la muestra de lo que uno está, de lo que lo constituye uno axiológicamente, de sus valores, de su integridad. Ahí está, por eso es tan difícil vivir el servicio. Eso que nombramos como lo que dejamos de recordación en los demás es lo que hablamos de la marca personal. La marca personal de todos nosotros va a ser lo que digan de nosotros cuando no estemos presentes. Entonces, vea qué bueno y gracias por recordar eso del servicio que es muy valioso. Y en la próxima charla que tengamos dentro de un mes les voy a preguntar, y entonces de emociones que aprendimos, de emociones que pudimos reflexionar. Por aquí Catalina nos dice, el servicio, conciencia, el primer cliente es el cliente íntimo. Yo no puedo pensar que voy a atender bien a otros si no me atiendo bien a mí. Un buen servicio deja huella, un buen servicio es una experiencia excepcional. Entonces, cada vez que pensamos en eso, démonos cuenta de la importancia que tenemos en esa interrelación que estamos teniendo con nuestro cliente o con nuestro usuario. Por aquí Yurani, su merced, y Viridiana, ¿dejaron la manito arriba o querían participar? Viridiana, ya las bajaron. Bueno, entonces, como les dijo ahorita Miriam, empezamos en esta jornada a hablar de una de las, digamos que las condiciones humanas que más satisfacción y que más dificultad nos presenta, que es la tramitación de nuestra inteligencia emocional. Y cuando hablamos de eso, pues entonces yo quiero apoyarme en unas diapositivas para irles mostrando, pero sí voy a necesitar mucho de su participación para que vayamos construyendo como esa identidad alrededor de lo que es esto de la emocionalidad, de cómo la emoción va a determinar el 70% de las decisiones que yo tome en mi vida. Entonces, si es tan significativo que el 70% de lo que yo haga en la vida va a ser dictado por una emoción, pues le tengo que prestar atención a esa emoción para poder darme cuenta de las decisiones que he tomado y por qué y bajo el influjo de qué emoción las he tomado. Entonces, permítanme, les voy proyectando aquí algo y ustedes me hacen una señita si ya lo están viendo, permítanme. ¿Lo ven ya en pantalla completa? Sí, Alexander. Sí, señor. Listo. Muchas gracias. Entonces, hoy hablamos de gestión de las emociones y tenemos que empezar como a diferenciar qué es eso de las emociones y por qué las tengo que gestionar. Porque invariablemente las emociones están atadas a todo lo que es el desarrollo de nosotros como humánidos, ¿sí? Desarrollo de nosotros como seres humanos. ¿Por qué no hablamos de las emociones en los animalitos? Porque los animales se mueven más a partir de instintos y de otra serie de estímulos. Nosotros nos movemos en el lado emocional porque hemos construido una relación con las emociones diferente a los que han construido los otros reinos, pues, que nos acompañan en la tierra. Entonces, emociones, sí, uno puede decir, ay, es que mi perrito está triste, mi perrito está contento, mi perrito está enojado.
porque queremos simbolizar el comportamiento del animalito con una cosa que nuestro cerebro es capaz de explicar, que es una emoción y que es una cosa que es más fácil de entender que si nos metemos a la mente del animalito a entender realmente lo que puede estar pasando. El perro puede tener un montón de sensaciones en su cuerpo que lo hacen actuar de una manera que parece que está representando una emoción, pero posiblemente la gente que haya estudiado más cómo es la bioquímica del cerebro de los animales nos puede decir, sí, también pueden llegar a experimentar emociones, sí, las podemos nombrar de esa forma, pero están más atadas a los instintos que al proceso complejo que tenemos nosotros, que se llama emocionalidad. Entonces, la gestión de las emociones es una tarea que tenemos todos los seres humanos para poder identificar, clasificar y actuar de forma en que esas emociones no terminen gobernándonos, sino que tengamos control sobre las mismas. Pues aquí tenemos esta invitación y empieza con una frase muy bonita que dice que el que controla sus emociones controlará sus decisiones y si controla sus decisiones controlará su destino. Y eso es una frase a los que quiero que pensemos realmente cómo bajo el influjo de una emoción yo pude haber tomado una decisión totalmente equivocada en mi vida y cómo bajo esa emoción yo pude tomar decisiones que ahora me puedo arrepentir. Y también pueden haber decisiones muy positivas bajo el influjo de una emoción, pero generalmente identificar la emoción y controlarla es una tarea que todos los días tenemos que preguntar, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Porque la emoción no se puede controlar en sí. Usted no puede evitar sentir una emoción. Usted va a sentirla. Lo que podemos controlar es la reacción que vamos a tener a partir de esa emoción. Yo puedo tener mucha ira, pero puedo controlar mi respuesta a esa ira para no hacerle daño a alguien, para evitar un conflicto mayor. Yo puedo tener mucha tristeza, puedo estar muy afligido, pero controlo en esa aflicción no tomar una decisión que atente contra mi vida o la vida de otros. Es decir, uno no puede controlar lo que siente, pero sí puede controlar la decisión que va a tomar con ese sentimiento o con ese sentir. Entonces, controlar las emociones es controlar la reacción que esas emociones nos pueden llevar a tomar. Entonces, siempre tengamos en cuenta, nadie puede venir a decir, no, es que tú lo que tienes que hacer es no sentir lo que sientes. Eso es imposible, es que eso se siente, eso es de uno. Pero sí es importante saber qué voy a hacer en ese momento cuando estoy sintiendo eso que siento. Entonces, ahí la frase nos dice es, controle las decisiones y controlará su destino. Muy bien, entonces, ¿qué tal si nos ponemos en la tarea de ver cómo se generan esas emociones a partir de un ejercicio bien bonito, ¿sí? El ejercicio de preguntarle a las personas que más saben de emociones cómo son cómo se generan esas emociones. Hablemos con los expertos. Los expertos aquí son todos los que me acompañan en esta reunión, porque todos, y voy a decir de una manera muy respetuosa, yo creo que todos estamos por encima de los 18 años. Y en esa lógica ya tenemos cierta experiencia de estar tramitando emociones todos los días, gestionando emociones a diario. Y a uno lo vuelve experto el hecho de estar repitiendo una práctica continuamente hasta el dominio completo de la práctica. Y aquí hay gente que lleva un poquito más de 18 años tramitando emociones. Hay gente de 25 años, de 30, de 40, ya son más que expertos, porque realmente toda su vida han hecho eso, pero puede que lo hayan hecho de una manera inconsciente. Por eso vamos a irnos hasta nuestra infancia para preguntarnos esto. ¿Cuáles eran los juegos que les gustaba jugar a ustedes en la infancia? A ver si me cuentan un momentico aquí, sacamos un minutico, yo voy a dejar de presentar para que me cuenten y poder ver aquí la interacción. ¿Quién me quiere escribir o quién me quiere decir aquí a qué jugaban cuando eran niños? A ver, ¿ustedes qué jugaron? Yo tuve la fortuna de tener una infancia donde pude estar en varios escenarios y jugábamos escondidijo, golosa, que también le dicen cielo, jugábamos chucha, que es muy propio de acá de Antioquia,
Pero ¿qué más jugábamos? A ver quién me quiere decir. Alguien que se atreva a decir. Jamie, vea, Jamie que le dicen como de varias formas. Jermis, Jamie, Jamie. Pero bueno, fútbol, Arrancayuca, por Dios, que jugaba Arrancayuca. Eso era una cosa. Yo le veo la cara aquí a Elizabeth haciendo gestos de que es Arrancayuca, ponchado. Y es que Elizabeth no tuvo calle, Arrancayuca, nos pegábamos todos de un poste, de un palo, de un árbol, y la gente lo cogía uno por la cintura e intentaba arrancarlo del palo con toda la fuerza y se reunían. Alejandro, ¿me estoy equivocando o eso era Arrancayuca? Usted que lo veo acá. No, no, eso era emocionante. Emocionante. ¿Usted jugó? Hombre, Bate. ¿Jugó bate? con piedras. Con Y piedras. Jamie con piedras también, el bate, cualquier cosa improvisábamos. Bueno, alce la mano o hágame una señita el que jugó algo que se llamaba botetarro. A ver, ¿quién jugó botetarro? Ese sí era, pero le digo que lo más underground que hay, uno chutando un tarro por una calle, mientras el otro con una pelota intentaba pegarle a uno sin que el otro cogiera el tarro. Eso eran unas reglas que si uno se las explica a los muchachos de ahora, se demora por ahí un día mientras cogen todas esas reglas. Pero, ¿por qué les pregunto esto de qué jugábamos? Pues, ay, ordeñado, por Dios, y eso, ese ordeñado que era corriendo a tocar algo porque si no le daban a uno pata jugando fútbol. Bueno, pero jugamos catapis, jugamos trompo, jugamos yoyo, jugamos bolas, canicas, jugamos Vuelta a Colombia, hicimos la Candelada del Diablo. ¿Qué cantidad de cosas vivimos cuando éramos niños? Pero a lo que quiero, y por qué estoy hablando de la gestión emocional, hablando de los juegos, porque inmediatamente que nosotros pensamos en los juegos que nos divertían cuando niños, vienen los juegos a nuestra cabeza, viene el recuerdo a nuestra mente. Inmediatamente su niño interior se pone en la condición de querer jugar o de recordar cómo se divertía jugando. Alejandro, ¿me levantaste la mano? Lo que pasa es que esos juegos que nosotros disfrutamos en esta época tenían un aprendizaje completamente diferente a los juegos de ahora. Total. O sea, y nosotros éramos mucho más, inclusive más ágiles y más deportistas que los pelados de ahora. Sí, total. Así como para nosotros es difícil entender los juegos en este momento de ellos, si los lleváramos a ese contexto donde nosotros éramos niños, los pelados de ahora dirían, no, pero no lo entiendo, no lo juego tan fácil. Porque en ese momento desarrollamos, como decía Alejandro, una serie de habilidades propias de esos juegos, muy motrices. Unas habilidades muy motrices porque jugar ponchado, jugar fusilado, pues esquivando una pelota para que eso generaba cierta motricidad. Correr, brincar, subirnos a árboles, generaban otro tipo de habilidades. Y lo que pasa es que cuando pensamos en esas habilidades y en lo que disfrutamos jugando, nuestro recuerdo llega y en nuestra mente, en nuestra psiquis, donde no existe el pasado ni existe el futuro, porque la psiquis vive en un eterno presente, entonces llega el recuerdo y la psiquis cree que está otra vez jugando. Y con ese recuerdo, que era un recuerdo donde yo me divertía, disfrutaba de todo, yo empiezo a darme una sensación de tranquilidad, de alegría, a generar dopamina y empiezo a sonreír. Y empiezo a sonreír porque mi mente está jugando y yo celebro la alegría y esa dopamina me hace sentir bien y yo empiezo a sonreír. Y eso es una clave muy importante en la vida y es que en todos los momentos en que tenemos esos bajones de energía, en que no es nuestro día, no nos levantamos con toda la energía, pues también se puede hackear la mente y ofrecerle un poquito de dopamina yéndonos a recuerdos que nos generaron felicidad. Así sin querer, ese recuerdo que nos genera felicidad viene y nuestra mente lo interpreta como si estuviéramos en el recuerdo y entonces nos libera dopamina, nos sentimos mejor y ya no continúa el día así como tan apachurrado, tan frío, sino que viene con un poquito de dopamina para levantarnos el ánimo. Pero así como en el lado de la luz se tiene recuerdos muy chéveres, existe un lado de la sombra donde hay otro tipo de recuerdos. Por eso uno tiene que ser muy juicioso recordando las cosas en las que fue feliz para que se alimente de felicidad también el cerebro. Entonces, miren qué tan tenaz.
Eso nos habla de que las emociones que sentimos en esa época en que éramos niños no desaparecieron. No desaparecieron porque desde niño venimos atados a ese proceso emocional. Entonces, la primera pregunta nos decía, ¿qué jugábamos cuando éramos niños? ¿En qué nos divertíamos? Y aquí salió un montón de juegos. Pero ¿qué tal si aquí nos decía Viridiana, terminaba uno cansado, pero le digo que rendido de correr, se había raspado, se había caído, pero usted no sentía nada, usted estaba lleno de adrenalina, de dopamina, de oxitocina, usted estaba feliz ahí jugando, hasta que escuchaba una vocecita por allá que le decía, Alexander, para adentro, que ya está muy tarde. Ya empezaba uno como, ay, para adentro, después de mi disfrute, que se entre, porque era una pelea también de querer seguir disfrutando, pero los padres también diciendo, bueno, venga, pues ya recójanse, que mañana será otro día, pero uno en la mente infantil no quería descansar de eso, uno quería seguir jugando. Y era tan tenaz que uno sabía que si jugando uno iba a la casa, lo dejaban encerrado. Y uno le decía a los amigos, ay, Lina, préstame el baño, yo entro que si me voy para la casa, así pasaba. Pero eran nuestros juegos. Y volvemos a reír y volvemos a reír porque en nuestra mente esa emoción de la felicidad siguió apareciendo, esa alegría siguió apareciendo. Entonces, la invitación es, así como hay momentos en que tenemos que darnos un poquito, digamos que de dopamina a través de esos recuerdos, la siguiente pregunta dice, a uno cómo lo castigaban en la casa, a uno qué le decían, qué le hacían, qué les decían a ustedes o qué le hacían en la casa para castigarlos cuando no hacían caso. A ver, yo quiero que me contesten, si me escriben muy bien, pero alguien que nos quiera regalar como, ¿qué le hacían en la casa? ¿Cómo, qué le decían? Bueno, Liliana no la dejan salir, no me dejan salir a jugar, no me dejan ver televisión, ¿qué más? ¿A quién más? Que aquí hay mucha gente conectada, a ver qué más me dice, para no llamar a nadie de los que están por aquí conectados. Alexander, el castigo, un correazo. Un Ah, papá. correazo. Entonces, álceme la manito o colóqueme un signo a los que nos dieron correíta. Una pelita. Sí, señor. Chanclita. Sí, señor. Veo que hay muchos de los míos aquí. Chancla con la mano. A ver, Brian, ¿usted qué le hacía? Alexander, ¿Cómo? Viridiana, ¿qué? lo hacían acostar a uno antes de la hora. Ah, también. Y lo acostaban a uno calientico. A ver, Brian, que me ha levantado la mano. Cuénteme, Alexander, y Brian. se tenía que dormir a la fuerza. Ay, sí. Terrible. A mí me dieron con verbena mojada. Me dieron con chancla teledirigida. La lanzaba mi mamá a una cuadra de distancia y esa chancla le pegaba a uno. No valía que uno corriera lo que quisiera. Esa chancla lo buscaba y le pegaba a uno. Si uno volteaba en una esquina, la chancla volteaba en esa esquina y lo perseguía para pegarle a uno. Era una cosa impresionante el poder de la chancla. Correa, chancla. Bueno, le pegaban a uno pellizcos cuando uno metía la cucharada hablando con los mayores y uno metía, le pegaban a uno. Cuando uno decía una imprudencia delante de la familia, ay, ama, esta no es la señora que a usted le cae mal. Y tenga, lleve o en la casa le hacían a uno así que en la casa cuadrábamos. Pero mire qué tan tenaz, nos acordamos de eso y el niño que se sintió golpeado, el niño que se sintió menospreciado, el niño que se sintió agredido, también aparece. Porque es que ahí también quedaron esos recuerdos que no eran tan chéveres. Ahí también quedaron y en esa máquina fantástica que es nuestra mente, en el clasificatorio de recuerdos hay buenos y malos. Y por eso muchas veces cuando a consulta con el psicólogo llegan pacientes, vienen arrastrando un trauma que se quedó desde la infancia, pero nunca se tramitó ese trauma y aparece en la vida adulta en una conducta que es inexplicable para el que la padece, pero que la vive. Entonces, ahí como en esas muñecas rusas que son las matrioscas, esas muñecas que tienen una muñequita por dentro y uno las destapa y hay otra muñequita por dentro, así son las capas que tenemos nosotros como seres humanos. Dentro de esta estructura que nosotros vemos,
aparecen otras muñequitas, otros muñequitos adentro cargando cosas de esos momentos. Entonces, siempre que tengamos en cuenta que en esa interacción que tenemos, cuando le llamamos la atención a nuestros hijos, cuando tenemos ese tipo de relación con nuestros hijos, podemos estar creando cosas que ese hijo en su vida adulta va a tener que tramitar de otra manera. Entonces, siempre arrastramos cositas buenas y malas. Y las emociones que sentimos cuando también nos dieron la pela, esa tristeza de saber que la persona que lo ama a uno lo golpea, eso no lo manifiesta el niño, pero el inconsciente del niño sí, porque el inconsciente del niño no entiende que tenga que ser agredido. Entonces lo que hace el inconsciente del niño es intentar ocultar ese dolor y lo va colocando dentro de la muñequita matriosca que tiene dentro del niño. Pero cuando sea adulto puede que manifieste ese trauma de una manera, de otra manera. Por eso es muy atento a eso. Y se los digo porque estamos en un escenario de una crianza humanizada con nuestros hijos, pero también recordando cómo nos criaron a nosotros. Entonces, siempre pensemos, tenemos escenarios bonitos, escenarios no tan buenos, y terminamos nosotros siendo la respuesta a esa crianza, a esos escenarios buenos y malos que tuvimos. Por eso la tercera pregunta es más sencilla. ¿Qué hacemos nosotros ya en el mundo adulto cuando nos enojamos? ¿Qué hacemos cuando nos enojamos? A ver, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos como para tramitar esa emoción que es la ira? A ver, respirar, muy bien, me parece muy chévere. Isabel, necesito que cuando se enoje esté cerquita de usted para que usted se centre, respire y nos enseñe. ¿Qué otra cosa hacemos cuando estamos enojados? A ver si encontramos ahí. También se vale, totalmente. Nos quedamos en silencio, lloramos, hay veces nos vamos del lugar donde nos están enojando, ¿cierto? También respiramos, nos vamos, nos alejamos, hacemos gestos, hacemos mala cara, manifestamos el enojo también con enojo. Si tenemos enojo, queremos transmitirle ese enojo al otro, y si el otro está enojado, pues entonces yo alimento más mi enojo. También lloramos porque lloramos de impotencia, lloramos porque no entendemos, lloramos porque no podemos hacer nada con el enojo. Entonces, mire qué es, manoteamos, gritamos, incluso podemos hasta pegarle a las paredes o a la puerta. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar eso que se está generando adentro. Y cada uno desde ese lenguaje gestual, queridos y queridas, desde ese lenguaje gestual manifestamos la emoción que tenemos. Mire qué tan bonito entender el asunto del lenguaje gestual, que es el 60% de nuestro lenguaje. En nuestro lenguaje corporal habla más que nuestro lenguaje oral o escrito. Nuestro lenguaje corporal le dice cómo y en qué condiciones está el otro. Y cuando uno nota en el otro la respuesta que tiene, por ejemplo, la ira a nivel biológico, porque ahí vamos a empezar a desglosar entonces que las emociones son respuestas a unos estímulos que pueden llegar de afuera o que pueden ser generados en nuestro inconsciente a partir de un recuerdo. Entonces yo voy caminando por el centro y me encuentro con unos indígenas en medio de la lluvia con sus 3 niños al lado de un puente. Entonces yo veo ese cuadro y inmediatamente viene a mí un sentimiento, un sentir que puede ser de indignación, de rabia, de tristeza, y yo paso y paso rápido, no quiero ver ese cuadro, paso rápido y me quedo pensando un momentico qué pasaría con esos niños, yo que tengo niños, cómo estarían mis niños ahí, y se genera otro cuadro en mí de tristeza. Y llego a mi casa, preparo la cena, estoy trabajando allí o me siento a leer algo y viene el recuerdo de los niños que vi mojados allí en el puente. Inmediatamente me da otro cuadro de tristeza, porque ahí, en el primer momento que los vi, que estuve al frente de ellos, el estímulo era exterior, pero cuando ya estoy pensando en mi casa sobre eso, el estímulo está en mi mente. Entonces las emociones se generan por estímulos externos y por estímulos internos. Por eso es que los cuadros emocionales uno tiene que saber qué los está generando para poderlos tramitar. Si yo todos los días estoy sintiendo cierta condición cuando veo un compañero o una compañera,
Entonces ya identifico que ese estímulo me lo genera esa compañera o ese compañero. Es un estímulo externo y me está generando una emoción. Entonces, las emociones pueden tener una ruta externa al sujeto o una ruta interna en el sujeto. Pero así sea externo o interno, las emociones van a generar respuestas en mi organismo y respuestas en mi mente. Ustedes han hablado, y yo creo que todos hemos tocado el tema del estrés, todos hemos hablado del cortisol, todos hemos escuchado por ahí hablar de las hormonas, pero lo más significativo es que las emociones desencadenan esas hormonas y esas hormonas alimentan a la emoción. Eso es muy, muy, muy bonito, la interrelación que hay entre el cerebro y el cuerpo para generar lo que sentimos cuando estamos emocionados, bajo un cuadro emocional. Aquí una preguntita muy sencilla y es, ¿cómo identifica uno a una persona que está enojada? ¿Cómo le nota el enojo? ¿Cómo se ponen? A ver, le voy a preguntar. Roja, Isabel me dijo que se ponen rojas, sí, muy bien. En la cara se nota, se les pone, les cambia hasta el tono de voz, muy bien. Cómo empieza a hablar, la mirada, la voz, los gestos. Ustedes han visto que la gente con mucha rabia empieza a temblar con las manos así y las va empuñando y tiemblan con la mano empuñada. Entonces usted llega y va a hablar con alguien y usted se encuentra con un compañero, una compañera o cualquiera en su casa que está con esa cara roja como un pisco, está con esas manos empuñadas y está temblando. ¿Usted cree que esa persona lo va a escuchar? ¿Usted cree que esa persona va a procesar sus palabras? No, esa persona tiene un derrame impresionante de cortisol y adrenalina. Sí. Ah, mira que dice, oigan a esta si es en peliculadas, ¿a quién le dirán así? Bueno, pero el caso es que en esa rabia el otro no puede reaccionar. Está poseído por esa cantidad de hormonas que hay en ese momento en su torrente sanguíneo y con la ira, que es el nombre de la emoción, pues con la ira el cerebro interpreta que se siente en peligro, inmediatamente ordena a los músculos ponerse en condición de ataque o de defensa, manda toda la sangre a la parte alta del cuerpo para estar muy atento y usted se pone rojo por la cantidad de sangre que le llega, le sube el calor a su cuerpo, aprieta las manos porque va a pelear, se va a defender y es todo por el estímulo que está generando una emoción. Entonces una emoción también modifica lo comportamental, modifica lo biológico, modifica lo humano. Una emoción nos hace convertir en unos animales cuando tenemos rabia, pero cuando tenemos rabia solo estamos recordando a ese ancestro en nuestro proceso evolutivo que se relacionaba con el entorno a partir de la rabia, del miedo y de otras cosas que eran un instinto y que después se volvieron emociones. Entonces, si me permiten, les voy a contar aquí rápidamente cómo funciona esto de las emociones a partir de una ayudita que ustedes me van a dar. Y es poder entre todos sacar la mayor cantidad de emociones que tengamos aquí. Espere que voy a proyectar acá esta. Listo. Están mirando ya la pantalla, ¿cierto? Sí, Alexandra. Listo. Ya hablamos de lo que jugábamos, de los castigos y de cómo manifestamos los enojos en este momento. Y entonces les pregunto a ustedes, mis queridos expertos, ¿qué emociones ustedes reconocen? ¿Qué emociones ustedes pueden identificar? Pero lo hacemos en el Menti de www.mentimeter.com y con el código 85496550, pues hablamos y ahí nombramos las emociones que conocemos. Nos centramos todos en el celular a mentimeter.com o menti.com y utilizando el código 85496550, pues vamos a escribir allí en una lluvia de palabras las emociones que conocemos, a ver cuántas somos capaces de sacar, a ver cuántas identificamos. Voy a colocarlo aquí directamente para que lo veamos. A ver cuántas emociones reconocemos.
Alexander, ¿nos repites por favor el código? Sí, el código es 8546-6550. Gracias. Les pregunto si están viendo ya como la pantalla del Windows mío acá, con normal de internet. Muy bien, aquí están ya escribiendo. Aquí aparecen unas emociones: soledad, tristeza, felicidad, enojo, alegría, miedo. Miren, vamos aquí con otras que aparecieron: sorpresa, rabia, asco, tristeza. Bueno, se repiten: miedo, tristeza, alegría, felicidad. Mire cómo van llegando. La participación de ustedes es muy valiosa porque va alimentando esto, y las que están más destacadas son por las que han recibido más votos. Entonces, aquí tenemos frustración, humor, amor, incertidumbre, desolación, esperanza, frustración. A ver, ¿qué más? Siguen estando ahí como cuatro muy juntas, 4 o 5. Miedo, tristeza, alegría, felicidad. Ahí llegó nostalgia también. ¿Qué más llegó por ahí? Sorpresa está por allá también. Desolación, enojo, satisfacción. Bueno, vamos mirando cuántas personas participan. Aquí tenemos un indicador que nos dice cuántas personas van. Apareció por ahí, a ver si apareció una diferente. Apareció frustración, preocupación, apareció preocupación. Duda también. Bueno, sigue ganando alegría, miedo, tristeza, enojo, felicidad, satisfacción. A ver, otra. A ver, es que se me mueven todos. Inseguridad. No alcanzo a leerlo. Nostalgia. Defraudado, claro. Agradecimiento, preocupación. Muy bien, vamos a dejar que otros compañeros siquiera tengamos otras respuestas, a ver cuáles quedaron como más determinadas ahí. ¿Alguna diferente? Satisfacción ya la dijimos. Inseguridad. Triunfo. Vea, llegó esta también muy bonita. Triunfo. Muy bien. Entonces, dentro de esa primera mirada que podemos tener nosotros a lo que son las emociones, identificamos que hay unas que aparecen como más fuertes que otras. La alegría, el miedo, la tristeza, la felicidad, la rabia, el amor, el enojo. Aparecen allí varias, varias emociones, pero también nos lleva a pensar si realmente todas esas son emociones, porque también vamos a identificar en este ejercicio el día de hoy cuáles son emociones y cuáles no, porque de pronto mi cerebro se confunde intentando explicar una emoción que no lo es, y mi cerebro no es capaz de procesar algo que no es como si lo fuera. Eso es un ejercicio muy bonito. Entonces, aquí quedamos con este insumo y nos devolvemos a la presentación para que hablemos un momentico acerca de lo que puede ser. Miren, ya tuvimos ese, pero entonces vamos a hablar de lo que nosotros como seres humanos nos permite acercarnos al entorno que nos rodea. Y esos son cuatro, digamos que cuatro formas de poder recibir información del entorno que nos rodea. El entorno nos ofrece muchos estímulos, pero nosotros percibimos, sentimos diferentes cosas. Tenemos sensaciones, percepciones, emociones y sentimientos. Entonces aquí vamos a aclarar eso, porque puede que en una condición que tal vez yo esté pensando que estoy sintiendo algo, resulta que ese algo no lo es. Y que desde allí podemos empezar a identificar que puede que mi cerebro esté intentando procesar algo que no lo está identificando completamente. Entonces, hablemos acerca de qué son las sensaciones. Cuando uno dice todos hemos tenido la sensación de,
ya está dando una clara muestra de que es algo que nos permite tener una aproximación a algo. Hombre, es que yo estoy sintiendo mucho calor. Ah, entonces es una sensación térmica la que tiene. Ah, estoy sintiendo frío. Ah, pues si le dice a un físico, el físico le va a decir, el frío no existe. El frío es la definición que le damos a la ausencia de calor. Entonces uno dice, ah, bueno, se va uno para Santa Rosa de Osos y dice, ay, no, qué berraca ausencia de calor hay aquí. No, eso uno nombra las cosas para entenderlas. Uno dice, ay, qué frío está haciendo. Pero realmente es una sensación térmica. Entonces, cuando uno dice, ah, bueno, entonces el frío es una sensación térmica. La presión sobre los brazos, los abrazos, las cosas que llegan a través de nuestra piel, son sensaciones táctiles o sensaciones físicas. Y uno dice, bueno, entonces ya tengo claro qué son las sensaciones. Las percepciones necesitan un poquito más de profundidad en el cerebro porque las percepciones hacen juicios sobre lo que está sucediendo. Entonces, yo estoy percibiendo como cierto manejo inadecuado acá, pero es porque ya se está generando un juicio frente a lo que se está viendo. Es que yo llego a esta casa y percibo como un mal ambiente. Eso es un juicio que usted está emitiendo. Es que yo percibo que en nuestro ambiente de trabajo hay mucha competencia. Eso es una percepción que está generando esa opinión, que es ese juicio. Pero ya es un proceso un poquito más mental porque ahí está el juicio de por medio. Y nos vienen nuestras queridas emociones, porque ya hablamos de sensaciones, percepciones, y entonces en las emociones nosotros nos encontramos con el cuadro fantástico de que las emociones, como son estímulos que llegan a nuestra vida a través de lo externo o lo interno, tienen una condición muy temporal. Las emociones generalmente son de muy corta duración. O sea, ¿cómo así que son de corta duración? Si a mí me dura la rabia todo el día. Sí, se le puede durar la rabia todo el día. Pero lo que genera la rabia, lo que le hace a usted liberar esa adrenalina, ese cortisol, que es lo que da alimento a la rabia, eso dura solamente 90 segundos. 90 segundos donde se generan toda la explosión de hormonas para que lo muevan a usted. 90 segundos que lo conectan con esa emoción de una forma tan dura que uno en los primeros momentos de sentir rabia, uno es casi incontrolable. ¿Por qué? Porque está siendo llenado de hormonas y de estímulos que lo ponen en una situación que le genera esa rabia. Entonces, claro, nos ponemos muy rabiosos, 90 segundos. Nos da mucha tristeza, 90 segundos. Nos da mucha alegría, 90 segundos. Y les estoy nombrando 3 de las 5 que son realmente las emociones. Ahorita cuando veía todos esos nombres que le estábamos diciendo a las emociones, decía, bueno, es válido, es la forma como nombramos a una emoción. Y aquí podríamos empezar diciendo tranquilamente, yo reconozco la emoción como ira. Ese es el nombre de la emoción, se llama ira. ¿Cuántas formas tenemos de nombrar la ira? Díganme ustedes cuántas formas conocen para nombrar lo que es la ira. A ver, ¿qué me dice ahí? ¿Quién me escribe? ¿Qué es? ¿Cómo nombran la ira? Rabia, muy bien, esa es muy conocida. ¿Qué más? Rabia, a ver, furia, uy, sí, muy bien. Impotencia, también. Enojo. Indignación. Indignación, desesperación. Otra gente dice rabia, indignación, enojo, enfado, frustración. Miren cómo la ira tiene como 10 nombres seguidos. Cólera. Está cabreado. Está cabreado. No, es que estoy cabreado o cabrero. Es que no, estoy cabrero. Para decir que estoy enojado. Mire cómo nombramos las cosas. Pero es intentando nuestro cerebro poder tener una clasificación de lo que está pasando. Entonces le nombramos así y por cultura le ponemos diferentes cosas. Aquí, ¿qué podríamos decir? Que tienen otros muchos nombres. No vamos a decir nombres de ninguna grosería, pero también hay formas de nombrarlo desde una grosería. Entonces también uno dice, venga,
Es tan tenaz, está berraco. Ese es muy bueno, Miriam, es que sí está berraco. Hace tiempo no le digas nada, que está como berraca. A mí, pero lo que me pone siempre a pensar es, somos tan definidores de la ira, que hasta en el Código Penal se admite la ira dentro de lo que se genera en el sujeto para un delito. Ay, no, es que actuó bajo ira e intenso dolor, y eso amerita que se baje la pena. Yo digo, pero por Dios, lo mató. Sí, pero es que era en ira intenso, pero lo mató, acabó con una vida. No, pero es que lo hizo bajo ira e intenso dolor. Y uno dice, está tan normalizada la ira para los colombianos que la colocamos dentro del Código Penal como un atenuante para la muerte, para el asesinato. Pero es porque somos un país donde la ira es una cosa normal. Y a la gente le perdonan que esté berraca, a la gente le perdonan que esté enojada, se lo pasan más fácil. Pero vámonos al otro. Cuando uno tiene tristeza, se vuelve entonces de otra mirada lo que la gente piensa de uno. Entonces, cuando está bravo, le dicen, está bravo, está berraco, no le digas nada, le respetan ese espacio y esa emoción. Pero cuando tenés tristeza, todo el mundo se arrima a vos a decirte, ay, porque estás triste, no hay por qué estar triste, pues tristeza, usted es tan linda y se va a poner triste por eso. Hay hombres, hay muchos, ay, usted se pone triste. Claro, empiezan a decir que la tristeza no es válida, no, que estar triste no es válido, pero estar bravo sí. Pero estar triste no es válido y llegan los comentarios y llega la gente a decir pendejadas. No, vea, y si es un hombre y se pone triste, llegan los hombres y le dicen, pues que esos bobos, ¿cómo estás? Estás triste por la pendejada, ve, tomate este chorrito, vení, vamos, te voy a presentar unas primas. Vea, eso arman de todo porque es un juicio de valor ver a alguien triste. Ay, sí, yo puedo ver a alguien triste y empáticamente me solidarizo con esa tristeza, pero no me meto en la tristeza del otro porque el otro es el que la está viviendo. Entonces, sí, si yo infortunadamente perdí a mi mamá, yo sé que en esa sensación de la pérdida de la madre, ninguno, por más empático que sea, puede llegar al nivel de tristeza que yo tengo. Entonces, toda la gente es, sí, te acompañamos, sí, está bien. Pero me separo, termino mi matrimonio y llegan, no, y vas a estar triste por eso, a ver, mijo, es que uno le invirtió mucho ese matrimonio, le creyó a ese sentir, hizo todo lo posible para que eso funcionara, yo tengo derecho a ponerme triste, ¿cómo así? Entonces, mire que hasta las emociones tienen miradas sociológicamente hablando muy diversas. La sociedad, el conjunto que rodea al que sufre la emoción, hace un juicio sobre la emoción que sufre el sujeto. Entonces, miren, tenemos dos emociones, ahí las nombramos. Ira, que la llamamos de 1000 nombres. Si le ponemos nombres a la tristeza, le podemos colocar otros nombres. ¿Cómo le ponemos a la tristeza? ¿Cómo le decimos a la tristeza? Le dice tristeza, que está muy amansado, que está muy triste, que está como achicopalado, que está apesadumbrado, acongojado, bajito de nota. Ay, mire, a mí me encanta cuando llegan y dicen que no le digas nada, que está como depresivo. Y yo, no, pues salieron los expertos aquí, los psiquiatras, a diagnosticar la gente. Lo ven medio triste y ya, está depresivo. Me dice, pero ¿cuándo le hicieron los test? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Quién lo diagnosticó? Porque también le decimos a una condición psiquiátrica como la depresión o psicológica como la depresión, se la vamos achacando a todo el mundo, ¿no? La gente se pone triste. Se va a cortar las venas. ¿Quién escribió eso? Eso me gusta. Se va a cortar las venas. Ave María. Aburrido, cabizbajo, apesadumbrado, bajito de nota, deprimido, acongojado. Y es una emoción que es tristeza. Entonces tenemos dos. Vamos a otra que es muy chévere. La alegría. Ay, es que la alegría es una emoción. Sí, es una emoción. Y cuando hablamos, sí, a la gente triste le dice también que están down. Sí, están bajitos.
Y cuando hablamos de alegría, decimos, ah, no, no, es que está contento, está feliz, está emotivo, y empezamos a hablar de la alegría como un montón de otras cosas, alegría. Y ahí tenemos que hacer un pare bien tenaz para explicar con la alegría algo que funciona con todas las emociones. Y es que las emociones tienen luz y tienen sombra. Entonces, la sombra de la sombra de la alegría es la euforia. Y en la euforia, usted no tiene control sobre la alegría. Usted está eufórico. Entonces, ay, quedó, la selección Colombia de fútbol quedó campeona del mundo. Y la gente es gritando en los apartamentos, en las casas, en esa alegría, en esa euforia. Y el desesperado que coge el televisor y lo tira por la ventana de la alegría. A ver, a comprar televisor, mi rey, a ver que no le haya caído a nadie, porque tomó una decisión en la sombra de la emoción, que en ese momento era la alegría y que se llama eh, euforia, y en la euforia usted no mide lo que pasa. Entonces mire que hasta las emociones que parecen tan positivas cuando se van al lado de la sombra de la emoción, generan cosas muy malucas. Listo, entonces ahí tenemos alegría, tenemos rabia o ira, tenemos tristeza, tenemos miedo. Por favor, la mayor cantidad de palabras que nombran el miedo. A ver cómo le decimos nosotros al miedo de una, a ver cuánto sacamos. Temor, susto. A ver, ¿qué más se les ocurre? Temor, susto, gallina, sí, está gallinado, está bien, temeroso, muy bien. ¿Qué más le dice uno? Flojo, bueno, sí, a ver que los leo. Aquí está, terror. Imagine que, a ver, le decimos también pánico, al pánico. Entonces, cobardía, pavor. Mire qué tan tenaz es el miedo que lo nombramos. Incluso el mismo nombre del miedo le dio la oportunidad de colocar a las dos lunas de Marte los nombres de lo que significa el miedo, Deimos y Phobos, ¿sí? Entonces, mire qué tan tenaz, hasta nombramos el miedo de una manera más genérica, pavor, fobia, cobardía, leichuachi, cutucutu, le decimos de todo al miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción muy reconocida, pero las personas que están miedosas, temerosas, usted inmediatamente las identifica porque se ponen pálidos, sudan, ya las manos no están apretadas con la rabia, sino que están muy abiertas y le tiemblan las piernas. Ya no le tiemblan las manos, sino que le tiemblan las piernas, porque el cerebro interpretó la emoción y mandó todo el flujo sanguíneo para las piernas y mandó todo ese flujo sanguíneo para las piernas, con toda la energía de las piernas. Sus piernas están recibiendo un torrente de sangre y de hormonas, de adrenalina, porque usted con miedo se dispone o a esconderse o a huir. Con miedo, después de que no sirve esconderse ni huir, usted va a enfrentar y va a pelear, pero va a convertir el miedo en rabia. Entonces, mire qué tan tenaz, son mecanismos de defensa que tenemos. Van a disculpar, ahí un minutico voy y me voy a servir un vasito de agua y ya me conecto. Listo. Déjenme aquí, por favor. Tranquila, Alexandra. ¿Cuáles emociones nos faltan? Ya vimos 4. ¿Cuál nos faltará? A ver si le apunta alguno a la que falta.
Bueno, a ver, ¿quién me escribió qué falta? Falta por ahí desagrado, falta, Liliana dice, falta el asco. Bueno, es una forma de nombrarlo. Pero el asco, ¿cierto? Que es una emoción, recibe el nombre de asco, pero la emoción se llama aversión. Aversión. Y uno le puede nombrar a la aversión como asco, como antipatía, como resistencia, como distanciamiento, pero es una de las emociones más importantes porque es una emoción instintiva. Esa emoción nos decía que cuando algo no se nos produjera asco es porque no era para estar cerca de nosotros, no era para ser consumido, no era para tal cosa. Entonces usted abre cualquier tipo de alimento que está en descomposición y usted inmediatamente con el olor y de todo genera eso que llamamos asco, que es esa aversión y usted se aleja de eso. Es una emoción de protección. Ese es el querido, la aversión. Entonces tenemos aversión, miedo, tenemos tristeza, tenemos alegría y tenemos rabia. Listo, ahí tenemos esas primeras. Voy a proyectarles acá. Muy bien, ¿las han visto en alguna parte? Sí, Claro. Una forma muy bonita de decirle a los niños cómo son nuestras emociones primarias, que derivan a otro montón, pero estas son las que nos permitieron a nosotros evolucionar desde la primera parte de nuestra historia como especie hasta este momento histórico. Y ahí está tristeza, miedo, aversión, que también es de interés, ira y alegría. Y como les dije, cada una de ellas tiene una zona de luz y una zona de sombras. Porque es que el miedo es la evaluación del riesgo. Entonces, si estamos sintiendo miedo, es porque estamos sintiendo un riesgo. Entonces, usted empieza a caminar por un murito, por el borde de un murito que está a 10 centímetros del piso de la calle y usted camina sobre esos 10 centímetros tranquilo, pero en la medida en que ese murito se eleva y usted ya pasa de 90 centímetros, se empieza a generar una sensación de riesgo y eso el cerebro lo interpreta ya como miedo, que es la preservación, algo que nos dice, puede suceder algo de altísimo riesgo para mí, tenemos que cambiar. Entonces ya uno toma las decisiones con el miedo, pero siempre piensen cuando llegue la emoción del miedo, ¿cuál es el riesgo que está sucediendo que yo estoy reaccionando de esa manera? Ah, es que yo le tengo miedo a mi jefe. Y dice, oye, pero miedo. Y entonces uno evalúa, es que el jefe de pronto en un arranque de rabia me puede despedir, ya está evaluando el riesgo. Es que el jefe yo no sé si le caigo bien o mal, es una evaluación del riesgo. Entonces, el miedo responde a la evaluación del riesgo que nosotros tenemos. Siempre, siempre, cuando el niño tenga miedo, cuando la pareja tenga miedo, cuando los padres tengan miedo, intentan crear un entorno de bajo riesgo o de seguridad para que la gente se tranquilice. Muy bien, entonces ahí encontramos el miedo. Les voy a dejar acá porque esto me parece que es muy importante que se den cuenta de la cantidad de formas de nombrar las cosas que parecen ser emocionales. Este es el modelo de Robert Plutchik que nos describe la cantidad de cosas que generan las emociones. Y ahí podemos encontrar, mire, todo lo que uno nombra en la vida de lo que puede sentir está ahí. Optimismo, serenidad, alegría, amor, aceptación, confianza, sumisión, temor, miedo, susto, sorpresa, distracción, decepción, melancolía, tristeza, remordimiento, aburrimiento, asco, ira, vigilancia, furia, aversión. La cantidad de adjetivos para nombrar lo que un ser humano puede sentir.
Y entonces uno dice, increíble que hayan tantas formas de definir mi sentimiento. Así como si yo no lo entiendo, ¿cómo lo voy a tramitar? ¿Por qué me acusan de que tengo una mala gestión emocional? Pero es que dentro de mi entendimiento ni siquiera sé lo que es una emoción, ni qué me la genera, ni por qué sucede. Entonces allí yo actúo de esa manera. Entonces, siempre tengamos en cuenta, tenemos tantas formas de relacionarnos desde el sentir con el entorno, que tenemos también la posibilidad algunas veces de tomar malas decisiones bajo esa emoción. Hasta desde las emociones, en la luz de la emoción, como la alegría, como digamos las cosas bonitas, tomamos decisiones que tal vez no sean muy buenas. O sea, no solamente son bajas emociones de muchísimo estrés ni nada, también en emociones cuando usted pensaba que esa persona era el amor de su vida y estaba emocionadísima porque veía que allá había la posibilidad de construir un futuro, usted le dijo a esa persona que sí. Y ahí tomó una decisión bajo una emoción. Y después puede que le haya resultado, puede que no. Pero así son las emociones. Pero lo bonito es cómo llegamos nosotros a que esas emociones lleguen a realmente a constituirse como algo valioso y cómo en nuestra mente se han ido construyendo ese tipo de emociones y cómo desde la construcción de las emociones yo puedo también deconstruirlas. Entonces, tenemos las emociones, ya las explicamos, que generan como cambios y todas las cosas que hacemos. Y dentro de esa explicación de lo que hacemos cuando estamos bajo el influjo de una emoción, pues tenemos que encontrarle sentido a cuál es mi actitud frente a la emoción. Si yo estoy en un lugar donde me siento seguro, posiblemente no aparezca el miedo. Pero si yo estoy sintiendo miedo en algún momento, yo tengo que evaluar cuál es el factor de riesgo que me está generando ese miedo. Porque el miedo es la medición del riesgo. Pero también estoy sintiendo que hay una aversión con una persona, entonces yo digo, venga, ¿qué es lo que me está generando que yo no quiera acercarme a esa persona? Y de ahí ya encontraremos nosotros como la explicación, tal vez un poquito más racional, de cuáles son las cosas que pasa en el cerebro, que pasa conmigo en mi mente para eso. Generalmente siempre va a ser una pelea que tenemos en nuestra psiquis para poder entender la emoción. Y en esa pelea que hay, siempre van a haber dos contendientes, siempre van a haber dos luchadores, que son la parte que domina lo que somos nosotros como especie y nosotros también como seres un poquito más evolucionados psicológicamente. Entonces, les voy a contar así en un minutico cómo se forma el cerebro y a partir de esa formación van a entender realmente por qué algunas veces actuamos de una manera tan instintiva y otras veces no. En la conformación del cerebro no ha sido un proceso que haya durado apenas 1000 o 2000 años. La construcción del cerebro lleva millones de años haciéndose. Desde ese primer cerebro, ese cerebro que alguna vez llamaron reptiliano, ese cerebro básico, ese cerebro totalmente ligado a lo instintivo, sobre ese cerebro empezó a crecer otra capa, a ampliarse ese cerebro para hacer procesos más delicados, más complejos, procesos más de relacionamiento, y en la medida en que fueron creciendo cada una de esas capas en millones de años, la única capa que nunca dejó de ser la misma fue ese cerebro primario. Ese cerebro primario no ha tenido modificaciones y si las ha tenido han sido mínimas porque es el cerebro que nos conecta con lo animal. Y ese cerebrito que está casi en la base del cerebro total es el que muchas veces nos conecta con todo, porque los estímulos que llegan del exterior al primer cerebro que llegan es al cerebro de ese instinto, porque ese instinto es el que nos va a permitir a nosotros sobrevivir a un ataque, estar atentos frente a un riesgo y evaluar si eso nos ayuda o no. Entonces llega el estímulo y ese cerebro primario lo interpreta y dice, riesgo o no, pelea, lucha, huida, actúa como un animal. Inmediatamente llega el otro cerebro, que lo vamos a llamar neocórtex, porque es la parte nueva del cerebro. Entonces llega el neocórtex y empieza a procesar pensamientos con eso. Y por último, la parte que se forma
de último en el cerebro, que es el lóbulo prefrontal, que nos va a permitir controlar la actitud, la respuesta a todo ese estímulo. Entonces, miren todo lo que pasa en el cerebro, es como una bombilla. La misma simbología de la bombilla es como el cerebro. Se prende porque le llega un estímulo de energía a la base de la bombillita, que es esa rosquita. Ahí entra la energía y se prende de ahí hacia arriba. Así es el cerebro. El estímulo llega al cerebro primitivo, a ese cerebro que le hemos llamado cerebro amigdalar, a la amígdala, al cerebro reptiliano, y de a partir de eso ya el resto del cerebro actúa. Entonces, imagínense, un proceso que pasa en millonésimas de segundos, que es la respuesta al estímulo, que llega a mi cerebro a partir de la parte instintiva y empiezo a reaccionar desde la parte instintiva. Entonces, aquí precisamente voy a colocarles como una diapositiva que hace como la semblanza de lo que es el cerebro, y a partir de ese cerebro, de esa diapositiva, vamos a mirar realmente cómo funciona. Entonces, aquí está el cerebro como nosotros lo tenemos, y es realmente una cabaña que se ha ido armando a partir de lo que estaba construido antes. Entonces, en una partecita hicimos una parte, le agregamos otro pedacito, le tiramos un balconcito adelante, ampliamos para la puerta de atrás, hicimos un segundo piso, pero todo eso pasó en millones de años, pero la base de la cabaña es la misma. La base de la cabaña es ese cerebro, que es el cerebro instintivo, y a partir de ese cerebro instintivo se ha ido formando todo. Por eso, en nuestro cerebro, nosotros tenemos esa lucha, porque esa lucha nos dice a nosotros, permítame un momentico acá, esa lucha nos dice a nosotros que, que la forma en que nosotros vamos a reaccionar depende de lo que aparezca en esa lucha. A ver que me salí, no, aquí está. Primero, me dicen si ya están viendo a este Sí, personaje, ya se ve. Alexander. ¿sí o no? ¿Qué les, Sí. si les Sí, digo que señor. es el sistema límbico, que es el sistema primitivo, yo creo que esa es la mejor forma de definirlo, ¿no? Una persona en la época de las cavernas, un cavernícola, un cerebro que está hecho para pelear, para huir, para esconderse. Y nosotros, queridos amigos, es muy válido que sintamos miedo, porque la base de nuestra existencia desde la época de las cavernas fue el miedo. Nosotros cariñosamente podemos decir que somos los descendientes de los miedosos. Nosotros somos los descendientes de los temerosos, de los cobardes, porque se escondieron, porque pelearon, porque supieron moverse entre todo un entorno que era muy agresivo, protegiéndose. Entonces, protegiéndose, llegamos a este momento donde la primera respuesta que yo tengo frente a los cambios, frente a las situaciones de la vida es miedo, porque es instintivo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la otra parte? ¿Cómo representarían ustedes al otro contendiente de esta pelea que tenemos en nuestra mente? A ver, ¿quién me lo quiere decir o quién me lo quiere leer? Que aquí no puedo mirar lo que me escribe. Alexander, Liliana dice, ay, se me fue, espera. Se me fue. El estudioso preparado. Ok, mire, el estudioso preparado. Muy chévere. Es una forma de decir que es diferente. Ya lo están viendo ahí, ¿cierto? Sí, señor. Ajá. La mejor manera de definir la corteza prefrontal es este sujeto. Pero resulta que mientras se formó la corteza prefrontal, el sistema límbico siempre fue el que diseñó la respuesta a todo lo emocional. Entonces el sistema límbico es el dueño de la casa, vive solo en esa cabaña. En esa cabaña no entra sino él, y de un momento a otro le va llegando un inquilino.
Y ese inquilino se llama corteza prefrontal. Entonces ese inquilino llega a este momento a decirle a la corteza, al sistema límbico, venga, alquíleme una piecita, hágame el favor. Y el sistema límbico dice, bueno, este ya está aquí, démosle una piecita, pero hágame el favor, le dice a la corteza prefrontal, le dice, hágase en la parte de atrás de mi cerebro, porque yo soy el que mando acá y yo no voy a permitir que usted se me apropie del negocio, yo voy a seguir aquí mandando. Entonces, cuando hablamos de la llegada de ese inquilino, llega a la casa, le dice al dueño de la casa, hágase para allá, déme una pececita, déjeme quedar acá, y se queda instalado el inquilino en la casa, que es la corteza prefrontal. Entonces ese inquilino está ahí, y el inquilino empieza a asomarse por la ventanita de su habitación, desde la puerta de su habitación, a ver cómo el sistema límbico, que es ese cavernícola, maneja todo lo que llega. Entonces tocan en la puerta de la casa y el primero que sale es el sistema límbico a ver qué pasa. Y es el primero que dice qué va a pasar. Y entonces empieza la parte prefrontal a decirle al sistema límbico, hey, venga, señor cavernícola, pero eso no se podía hacer de otra manera. Pero el sistema límbico le dice, no, es que esta es la casa mía. Hasta que el sistema límbico empieza a darse cuenta que la corteza prefrontal le está dando también buenos consejos. Entonces lo deja ya sentarse en la sala, pero en la sala ya están el componente límbico y el componente de la corteza prefrontal, y ahí están los dos sistemas coexistiendo, pero llegan a un acuerdo, y es que la decisión la van a escribir en un tablero, es el tablero blanco de la mente. Y la decisión la va a escribir uno de los dos frente al estímulo que llegue. Entonces, ahí viene la decisión de nosotros. Nosotros, todos los que estamos aquí, yo puedo llamar a los que veo aquí, a Lina, a Ana María, a Paola, a Janet, a Liliana María, a Miguel Ángel, a decirles, vean muchachos, en su mente están esos dos viviendo con un marcador y un tablero blanco. Y cada vez que llega un estímulo, uno de los dos se va a parar y va a escribir qué van a hacer en ese tablero blanco. La cuestión es, ¿usted a quién le va a entregar el marcador? ¿Usted va a dejar que el marcador lo siga manejando el sistema límbico, el cavernícola, que le hace cometer tantos errores, o se le va a entregar eso al sistema prefrontal, a la corteza prefrontal, que es la que nos permite controlar los impulsos que nos están generando las emociones? Entonces yo cuando me dicen, no, es que este paciente sufrió un traumatismo en la parte de adelante, se le rompieron aquí unos huesos en el frontal y hay un daño en esta parte del cerebro, yo digo, pucha, ya de una vez empieza a pensar uno, la parte del cerebro que se encarga del control de los impulsos está dañada, espere esa persona cómo va a actuar, porque esa parte es la parte que nos conecta con la empatía, que nos hace sentir que el otro es importante. Esta parte del sistema prefrontal nos dice, pilas, no hagamos eso que causamos daño, no vas a hacer eso que nos puede pasar esto. Entonces ese control desaparece y la persona que tiene ese daño, que es un daño físico, neurológico, en su sistema prefrontal, en su corteza prefrontal, entonces no va a actuar de una manera adecuada. Y lo bonito es que está tan diagnosticado que los daños en la parte de adelante del cerebro causan estragos en la conducta, que es una de las partes del cerebro más estudiada. Y se han dado cuenta que no termina de madurar ni de constituirse como parte, sino hasta después de los 23 o 24 años. Ahí está mucho de la explicación de por qué en la adolescencia no tomamos buenas decisiones, si nuestro dispositivo de control de decisiones no está bien formado, y por qué la mayoría de las decisiones equivocadas las tomamos antes de cumplir 24 o 23 años. Entonces, cada vez que nosotros decimos cuál es la persona que está escribiendo en el tablero, es porque yo estoy haciendo consciente de que adentro hay una pelea
entre un troglodita, un cavernario, y otro que le dice calmémonos, hagámoslo de otra manera, se puede mirar de esta forma. Y esa pelea la tienen todos los días, a todas horas y cada segundo, esos dos componentes que tiene su cerebro. Entonces, mire el asunto, unas decisiones a tomar que hacen parte de lo biológico, un montón de estímulos que me generan cosas, percepciones que me hacen emitir juicios, sensaciones que me hacen sentir calor, frío y demás cosas. Todo eso para que esos dos personajes que están en nuestra mente discutan y digan quién de los dos va a actuar. Entonces miren qué tan tenaz es. Y yo espero que la metáfora de los dos que nos habitan nos dé claridad para saber qué podemos hacer a partir de eso. Cuénteme si entendimos la metáfora de esos dos que nos habitan, del sistema límbico y la corteza prefrontal. ¿Sí quedó claro? Ok, gracias Lili. Muy bien, entonces, gracias Paola, que por aquí también me dice que quedó claro. Y ahora, porque es que mire, ya se nos va el tiempo corriendo, siempre voy a dejar aquí como unas cositas que me parece a mí importante. Ay, venga, yo pregunto una cosa. Nosotros estas charlas estamos haciendo de 2 horas, ¿cierto? ¿Cierto, Elizabeth? De 1 hora y media. Es Solo verdad. hasta las 3:30. Ujú. Ah, entonces nada más hasta a las 3:30. ¿Cómo te parece? Así es. Estamos aquí todos conectados pues con este Alexander, ¿ah? Pero venga, quédense en un minutico para que termine de explicarles esto que quiero que vean, porque es una cosa que preparamos con Miriam, que es unos expertos hablándonos de cómo tramitar emociones y dura un minutico. Entonces no me vayan sin ver eso que es muy importante. Entonces, aquí dentro de lo que les queríamos presentar está algo que es muy bonito porque nos da la posibilidad de entenderlo. Y es la metáfora que les dije de ese tablero blanco. Ese tablero blanco es el tablero en el que uno decide quién desde su lógica que tiene en la cabeza va a escribir lo que va a hacer. O lo va a escribir el uno o el otro, pero la mente es un tablero en blanco donde los diferentes escenarios que están en ella escriben. Entonces usted quiere escribir para tratarse mal, escriba, es su decisión. Usted a quién le está entregando el marcador para que le raye su mente. Ah, no, es que yo voy a tener control sobre esto y voy a tomar estas decisiones. Qué bonito, coja el marcador y asuma su tarea de escribir en su mente qué puede hacer o no. Entonces ahí tenemos la decisión de mirar quién escribe y lo que escribe en tu cerebro. Entonces, siempre nos vamos a dar cuenta que somos seres completamente emocionales y que lo que yo siento, lo que llega a mi vida, es también lo que me empieza a determinar. Lo que yo pienso es también lo que me empieza a determinar y lo que yo hago es también lo que me determina. Entonces, yo soy la suma de mis sentimientos, de mis sentires, soy la suma de mis pensamientos y soy la suma de mis acciones. Por eso tengo que ser muy cauto en el momento de interpretar qué es lo que estoy sintiendo para que pueda también identificar cómo pienso con relación a eso y qué voy a hacer con eso. Porque puede que un compañero o una compañera me saque de quicio, haga algo que me moleste, pero entonces ¿quién va a escribir en el tablero? Pues el otro que siempre nos va a estar generando más conflictos, o por el contrario, va a escribir el otro que nos va a decir pensemos lo mejor, miremoslo desde otra forma. Pero eso empezó por lo que yo sentía, de lo que yo siento a lo que yo pienso, y de lo que yo pienso a lo que yo hago. Es decir, hay 3 puertas antes de llegar a la acción. Por favor, no rompamos las puertas para que podamos pasar de una parte a la otra, siendo muy conscientes de lo que podemos hacer emocionalmente. Y el maestro, para los que quieren profundizar en el asunto de la emoción, tengo un libro muy lindo también de Marta Guerri, una argentina, que habla de la emoción. Aquí está mirando si lo encontraba por acá. Y tengo un gran maestro que lo he leído muchas veces, que es Daniel Goleman, hablando acerca de cómo es el manejo emocional. Entonces, siempre, como nos dice Goleman,
debemos ejercitar ese control emocional en los momentos en que es más difícil controlarnos emocionalmente. Por eso es que en las buenas uno es muy fácil hablar de esto, pero cuando uno está con rabia, cuando uno está con miedo, cuando uno está con una sensación, una emoción bien compleja, ahí es donde tiene uno que parar y decir, venga, que es que yo soy un ser que entiende cómo es el asunto emocional y voy a actuar de una manera diferente. Entonces, aquí una frase de un gran psiquiatra y psicólogo muy freudiano, que era Víctor Frank, que siempre lo voy a invitar a que la gente lea El hombre en busca de sentido, que es el libro más bonito que Víctor Frank escribió. Escribió varios, pero ese es como el más significativo, donde nos dice que el hombre, hasta en la situación más terrible, sí, puede tener un vestigio de libertad espiritual, de independencia mental. Y lo dice un hombre que pasó mucho tiempo encerrado en un campo de concentración nazi. Y si una persona que sufrió todos los vejámenes y todas las cosas de un campo de concentración es capaz de decirnos que se puede resistir frente a todos los estímulos externos, entonces nosotros que tenemos una vida un poquito menos compleja que eso, podemos aplicarlo. Por eso llegamos aquí a donde quería que llegaran, que era a los consejos, y les voy a colocar a estos maestros. Permítanme por acá. ¿Están viendo ahí lo de en negro? ¿Está la pantalla en negro? Así es. Sí. Muy bien. I get really mad when my brother hits me a lot. I don't like it when you say you don't want to play with me. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. And you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain and then you put glitter in the jar and that would be how you would feel. If you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind looks. And it's like spinning around and then you don't have any time to think. And you sometimes punch stuff in people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. The amygdala really reacts, but the prefrontal cortex tries to keep it down. When I feel like I want to, get really angry and yell, I just sometimes, take a deep breath. First, you find a place where you can be alone. Then you find some way to relax and calm down. When I need to calm down, I take deep breaths. I breathe in through my nose. Sometimes I close my eyes or just take deep breaths. It's calming down, it's not moving. It's slowing down and then it stops. And the heart pumps slow and then it goes into your brain. It's like all the sparkles are at the bottom of your brain. My brain slows down and then I feel more calm and then I'm ready to speak to that person. Muy bien. Entonces,
¿Cómo les pareció el videíto de esos maestros, no? Una cosa maravillosa. Cómo esos maestros nos enseñan. No sé si alcanzaron a escucharlo bien, pero yo creo que todos en este muy buen inglés que tenemos, pues pudimos interpretarlo o leerlo también de una manera muy adecuada. ¿Les gustó el video? Nos dice una cosa clave y es oxigene el cerebro, respire. El cerebro necesita oxígeno para funcionar bien. Entonces, cuando estamos bajo un estado de estrés muy fuerte, cuando estamos bajo una emoción que nos está movilizando mucho, lo primero que tenemos que hacer es respirar y tranquilizar. El cerebro, cuando se oxigena, piensa de manera mejor, aclara eso, y esos 90 segundos de ese secuestro emocional tenemos que emprender a controlarlos, porque después de esos 90 segundos podemos tener control sobre cada una de esas acciones. Entonces, empecemos por identificar que cada vez que estemos en un cuadro que está asociado a nuestra emoción, vamos a tener un derrame de adrenalina, cortisol, oxitocina, dopamina y un montón de otras hormonas, casi 60, que van a estar relacionadas precisamente con esa emoción y que tenemos que aprender a tramitar esa emoción con nuestra decisión de cómo actuar. A quién le entregamos el marcador en nuestra mente para que tome la decisión y cómo, siendo claros en la emoción, podemos llegar a tomar muy buenas decisiones cuando eso. Muy bien, entonces, una preguntita para terminar, porque mire, el tiempo en televisión es súper corto, ya prácticamente estamos cerrando. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se sintieron? Déjenme saber si les fue útil esto, si esta información les va a servir, qué bueno poderlo compartir con otros, qué bueno poder estar haciendo un poquito más de claridad en eso tan lindo que es nuestra emocionalidad, pero que tantas veces nos produce problemas así. Qué bueno que les haya gustado. Yo les voy a pedir el último favor. Son dos favores. El primero es que para despedirnos, prendan las cámaras y nos dejen vernos a todos. Es como la foto siempre que les pido que nos tomemos de los que estuvimos en esta charla. Prendamos la cámara y les dejo instalado también el código QR para que hagan la evaluación para los certificados de Confenalco. A ver, pues, las personas de las cámaras. A ver que lo estamos esperando. Ya algunos la aprendieron. Gracias, Isabel, Luz Estela, José David, Lili, Joana, Catalina, Sara, Viridiana, que ya llegó a la casa. Espero que no se haya mojado mucho. Todos los que están en este momento aquí, qué bueno compartir con ustedes. Qué genial poder estar en estos escenarios y poder a partir de esto que es como un espacio de encuentro de seres humanos, poder compartir esos temas que necesitamos tanto y tanto en nuestra vida cotidiana. Les voy a colocar el QR para que hagan la evaluación y la asistencia, y no sé si Miriam les quiere contar en un minutico, bueno, reforzar alguna cosita, o si alguno de ustedes quiere compartirnos algo con relación a este tema. Este es el minutico mientras llenamos esa evaluacióncita. Dale. Dígame. Pues Alexander, darte las gracias por este espacio porque fue una forma diferente de abordar el tema, haciendo un complemento entre lo biológico y las emociones. Entonces, muchísimas gracias. A todos los participantes, gracias por su participación activa, porque estuvimos respondiendo por medio del chat, de los emoticones. Y decirles que los esperamos en la próxima ciclo de conferencias que va a ser el 20 de junio y hablaremos de comunicación efectiva. Muy buena charla esa de comunicación efectiva, y nos vamos a dar cuenta allí de cuáles son unos tips fantásticos para que de ahí en adelante, toda su vida, usted no vuelva a tener problemas comunicándose. Así de sencillo. Genial, muchas gracias. Para que nos hagan el boca a boca con los otros compañeros en las áreas y los inviten a que también participen en este ciclo de conferencias. Muy bien, ¿están viendo el QR? Gracias, hasta luego. Muchas Sí, gracias. sí, Alexander, lo estamos Listo, viendo. por favor, entonces les agradezco mucho su evaluación. Dios les pague por toda su atención y nos estamos viendo, si Dios quiere, dentro de un mes. Voy a dejar aquí el QR para que la gente pueda escanearlo y entrar a hacer la evaluación. A todos les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Y hasta luego, que estén muy bien. Gracias, feliz tarde. Gracias a todos, hasta luego. Alexander, muchas gracias. No, Miriam, con todo el amor, con todo el gusto.
Muy, muy interesante, que Bueno, estén muy qué bueno. bien. Listo, lo mismo para usted y para todos. Saludos a Milena y a los demás. Con mucho gusto, Hasta gracias. luego. Chao. Chao, chao. Eli, chao. Chao, Eli, muchas gracias.